Esta sesión tiene por objeto tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en mensaje de presupuesto del sector público correspondiente al año 2021. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 90 minutos distribuidos de manera proporcional entre las bancadas, los cuales ya están en las pantallas. Para iniciar la sesión, le otorgo la palabra al diputado de Renovación Nacional, don Andrés Lonton. Diputado Lonton, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, trataré de ser muy breve. Chile Vamos solicitó 3 votaciones separadas. Una tenía que ver con el Ministerio de Vivienda, otra tenía que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y una tercera del diputado Bobadilla que tenía que ver con los textos escolares del Ministerio de Educación. Indicaciones que se aprobaron por amplia mayoría en esta sala en la Cámara de Diputados, después fueron repuestas en el Senado y después, por más de 100 votos, esta sala los envió a la Comisión Mixta. Presidente, eran las 3 únicas indicaciones de Chile Vamos con un apoyo transversal en esta sala. No hubo ninguna capacidad de diálogo, no hubo ningún llamado, no hubo ningún acercamiento por intentar o tratar de llegar a un acuerdo. Muchas veces se habla, presidente, de por qué se desalinea Chile Vamos, de por qué votan cosas distintas de las que quiere el gobierno. Y, presidente, esto es el fiel reflejo de por qué ocurren esas cosas. Porque no hay diálogo, no hay complicidad, no hay un llamado, no hay ningún tipo de acercamiento, presidente. Y la política se trata de eso. El arte de la política se trata del arte del diálogo, presidente, y primero con los suyos. Y eso no ocurrió. Nos pasaron literalmente por arriba, presidente. Y eso es lamentable, presidente, porque situaciones como esta son las por las cuales, presidente, el gobierno está pasando problemas. Y pasa problemas en la Cámara de Diputados. Porque se prefiere, lisa y llanamente, siempre dialogar con el Senado, siempre llegar a acuerdos cuando pasan la Cámara de Diputados, pero no hay ninguna intención de intentar llegar a acuerdos acá en la Cámara, ni siquiera con los propios. Y eso, presidente, lo encuentro lamentable porque denota una vez más la incapacidad de algunos, de la cartera de Hacienda específicamente, presidente, de tratar o intentar llegar a acuerdos con diputados de Chile Vamos. Mi celular, presidente, acá está. Ni un mensaje, ni un llamado, absolutamente nada. Cero, presidente. Lo que buscaba, presidente, la indicación era algo muy simple, lo de vivienda. Facilitar la compra de terrenos para las personas más vulnerables y para los comités de vivienda que llevan años esperando, presidente. Tan simple como eso. Que la glosa se simplificara respecto a los criterios, porque los criterios hoy día incorporan una serie de requisitos que eternizan y hacen imposible que se pueda llevar a cabo esta compra por la cantidad de burocracia que está incorporada para poder ocupar el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, presidente, que se incrementó, pero no saca nada con incrementarse el monto, presidente, si ese fondo no se puede utilizar. Y la resolución exenta 260 no lo permite, presidente. Y lo que nosotros buscábamos era eso, que la gente más vulnerable pudiera tener acceso a la vivienda y pudiera comprar sus terrenos de manera más simple. Cosa que el Ministerio de Hacienda no le importó, no escuchó, no puso atención y lisillanamente en la mixta decidió rechazar. Una vez más, presidente, el gobierno no escucha. Muchas gracias. Gracias, estimado diputado. A continuación le daré la palabra al diputado demócrata cristiano don José Miguel Ortiz, luego a don Patricio Rosas y luego a don Patricio Melero. Diputado Ortiz, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente,
Señor presidente, en ejercicio, señor secretario general de nuestra corporación, todos los funcionarios profesionales que han hecho posible en la forma magistral como están conduciendo una vez más la ley más importante, que es la ley de presupuesto. Señor ministro de Hacienda, señor director de presupuesto y todo su equipo que tiene que ver con la dirección, vuestra dirección, estimadas diputadas, diputados, pero especialmente todos los asesores, tanto de nosotros la oposición como también de los parlamentarios de gobierno, que hicieron un brillante trabajo en estos 59 días que ya culminan para el tratamiento de este proyecto de ley. Ha culminado un complejo proceso de tramitación legislativa del presupuesto del próximo año 2021. Se ha logrado reformular, rediseñar un presupuesto gubernamental en un enfoque con una mirada de corto plazo frente a la pandemia y con una visión sobre los desafíos futuros del país. En la comisión mixta se dialogó, se negoció, se transó y se despachó un informe que recoge diversas peticiones de la oposición. Quiero valorar que como oposición, en estos casi 2 meses de tramitación, hemos actuado con unidad, con coordinación técnica y política. Hemos hecho propuestas innovadoras y creo, hemos mostrado al país que aún podemos ser alternativa de gobernabilidad si ponemos como central el interés de la mayoría, el interés del país y en función del diálogo, aprendiéndonos a escuchar. Porque también quiero hacer un reconocimiento que el Ejecutivo en este último trámite tuvo toda la disposición y toda la voluntad para llegar a acuerdo. Dijimos que este país debía invertir en ciencia, en innovación, en universidades, en atención primaria y en cultura. Este informe da cuenta de un mejor presupuesto para el año 2021, que son 73.000 millones de pesos. Quiero destacar entre los avances de este presupuesto 2021 los siguientes temas que planteamos como oposición, pero también estuvieron de acuerdo los 4 parlamentarios entre senadores y diputados del actual gobierno. Incremento per cápita basal de 8.000 pesos en salud primaria, que significa una inversión pública de 113.000 millones destinados a mejorar la atención a la población y a cumplir con las garantías GES. En forma especial, un reconocimiento a nombre de mi bancada, Demócrata, Cristiano e Independiente, a los 4 médicos que conforman parte como colegas nuestros. Reversión de parte de la caída de los aportes basales a las universidades del Cruz en 32.000 millones de pesos adicionales, y se autoriza para 2021 el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario del Crédito Universitario, que entre el déficit y en lo que significa los gastos extraordinarios son más de 60.000 millones de pesos. Se repusieron 67.000 millones en el Ministerio de Ciencia e Innovación. En el Ministerio de las Culturas se reponen para desarrollo de actividades culturales y memoria por más de 18.000 millones, especialmente para iniciativas de regiones. Para el sector PYME se incrementan 3.900 millones los recursos para apoyar la recuperación de las pequeñas empresas en lo que tiene que ver la glosa PYME de 96.000 millones en el Ministerio de Economía. En materia de inversión regional, se acordó para el 2021 destinar los recursos antes del 31 de marzo para que se aceleren los proyectos y formar los equipos profesionales. Se destinarán 1.000 millones para el programa de recuperación social y ambiental. Se destinarán hasta 25.000 millones del FAR para desarrollar programas que mejoren la conectividad digital en regiones. Además,
se acordó avanzar en un registro final de proveedores. En el caso del Estado, estará un proyecto de ley que moderniza la ley de compras públicas. Estas modificaciones, claro que modifican en forma importante el 2021, con mayor énfasis en todo lo que hemos planteado, cultura, educación, pero especialmente el per cápita. Nosotros creemos que debemos construir un país con más equidad, que resuelva los problemas de productividad y de estancamiento en que podemos estar. Pero también quiero recalcar que aquí se necesita más diálogo, se necesita más que nos escuchemos, se necesitan hacer fe de lo que hicimos en las 2 primeras semanas de junio, en la cual nos escuchamos, llegamos a acuerdo, formamos un fondo de 12.000 millones de dólares y que hoy día sabemos que el IFE se va a prorrogar. El IFE fue vital en ese diálogo cuando todos nos escuchamos. Hubieron todas las capacidades para argumentar en ese momento, para invitar a personas. Yo hago un llamado que esta votación que vamos a hacer, que yo solicito que sea en lo posible por unanimidad al final de este presupuesto del 2021, sea el comienzo de un diálogo más abierto, más fructífero, porque está en juego la vida de millones de chilenos y está en juego el prestigio de lo que significa absolutamente los poderes del Estado. Por lo tanto, mi llamado es a dialogar, a escucharnos, a conversar y a hacer posible que así como sacamos este acuerdo de las 10, tanto diputados y senadores, 6 de oposición y 4 de gobierno, por unanimidad esto. Gracias, estimado diputado. De reglamento me ha solicitado la palabra el diputado don René Alinco. Don René Alinco, tiene usted la palabra. Sí, yo solicité una información. ¿Quiénes eran los diputados que, según el acuerdo, podíamos participar en reuniones telemáticas? Recién acaba de hablar por su intermedio presidente el diputado Sharper, quien está ahí al ladito de Valparaíso y no está en la sala. Entonces, diputado, perdón, diputado, no lo quiero interrumpir, pero quiero que no profundice en un error. Bueno, pero resulta hoy día, pero está bien. Lo que pasa es que la sesión de hoy día, es mixta. Artículo, sin el problema, estoy dando mi opinión. ¿Puedo continuar? Continúe. Y lo otro, fui increpado. ¿Qué está insinuando el diputado Sharper? ¿Que soy corrupto? ¿Que me han coimeado? Aclarar una cosa. No, diputado, diputado Alinco, por favor. Usted tiene el pleno derecho de usar. Yo no tengo parientes en la moneda que pasan tomando café. Diputado Alinco, usted tiene todo el derecho vía el artículo 33, el cual usted lo solicita, y en la próxima sesión, al inicio de la misma sesión o bien al final, si es que así usted lo estima conveniente, y puede hacer uso de 5 minutos para el tema que hoy día está tratando. Gustoso, si usted me manda un mail, nosotros lo inscribimos vía artículo 33 para que haga sus descargos si es que se sintió interpelado. Ahora vamos a proseguir con la discusión de la mixta, para lo cual le entrego la palabra a don Patricio Rosas. Diputado Rosas, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sin duda, el proyecto de ley de presupuesto es una de las leyes más importantes que se tramitan, tal cual lo decía por su intermedio, presidente, el diputado José Miguel Ortiz. Y nos hemos tardado muchos días negociando, y probablemente para muchas personas ha sido complejo entender por qué rechazábamos algunas medidas y otras no. Y por qué seguíamos rechazando otras. Pero no hay que olvidar que este presupuesto del 2021 tiene que ver con lo que vamos a vivir todavía el 2021, que es la segunda ola dentro de la pandemia. Y en eso no cabe duda
que lo que estamos viendo en Europa en este momento es un tema que vamos a ver en nuestro país a partir de unos pocos meses más, si no semanas, en algunos casos, en el caso de la zona central. Después, sobre todo, de haber abierto los aeropuertos, que es una situación que muchos hemos manifestado, que es una situación de mucho riesgo, porque también lo hicimos en enero. El tema de abrir los aeropuertos es una situación que va a generar la entrada del coronavirus, que hoy día está en la segunda ola y que no es el mismo coronavirus que estamos acostumbrados a enfrentar ya desde la primera ola, sino que es uno mucho más rápido en su transmisión. Por ello era tan importante negociar y empujar el presupuesto de salud para que aumente, sobre todo por el rol clave que tiene la atención primaria y que muchas veces no se le destaca o se le mira por encima del hombro y en el ministerio es como el hermano pobre. Tal cual, muchas actividades de atención primaria siempre son parte del recorte que hace el Ministerio de Salud y a expensas de eso hay pacientes, hay personas. Y eso es lo que no tenemos que olvidar hoy día, que el rol clave que tiene la atención primaria en este combate a la pandemia, en cuanto a testear, en cuanto a ubicar los contactos, en cuanto a mantener el control sobre los pacientes que están aislados, las personas que están aisladas. Todo eso lo hace la atención primaria. Y bienvenido sea que se haya logrado un aumento de per cápita a 8.000 pesos. Todavía estamos distantes de la brecha que sabemos que existe en el financiamiento público de la atención primaria. Pero si hay algo que nos ha dejado claro esta pandemia, es la importancia que tiene la inversión en salud pública. Y también lo han dicho presidentes en Europa, que son del lado muy conservador, que han dicho que la salud pública ha sido un error no fortalecerla y no invertir ahí. Y eso llama la atención que en nuestro país estos últimos 3 años se ha disminuido tanto la inversión en salud, la inversión en consultorios, en SECOF, en SAR, en CESFAM, base SAMU, en hospitales, en postas. Es notoria la disminución y espero que la pandemia haya llamado la atención de las autoridades y haya llamado la atención también lo que el 18 de octubre fue una de las demandas principales, pensiones y salud. Y eso se plasme en que dentro de las inversiones del 2021 se prioricen este tipo de proyectos en el área de salud que también generan empleo. No solo las carreteras generan empleo, también los dispositivos de salud y el personal de salud. Se ha despotenciado la cantidad de personas en salud en el trabajo directo con las personas y particularmente en la pandemia hemos tenido un problema muy difícil de combatir, que es también que se han enfermado, porque en esta pandemia se han enfermado y lamentablemente muchos han fallecido. Tenemos un problema que abordar todavía y que el gobierno tiene que tomar nota de ello en relativo a los sistemas de aislamiento de pacientes, porque ahora que a pesar de que tenemos pocos casos en relación al primer pic, primera ola, tenemos dificultades todavía como país para entregar un buen aislamiento y un rápido aislamiento. Tenemos dificultades para entregar un resultado rápido de las PCR. Tenemos dificultades para entregar las cajas COVID, que eran las cajas que se le entregaba a las familias que tú mandas a aislamiento, porque no puedes aislarlas y dejarlas que no puedan ir a comprar sus alimentos. Tienes que darle algo para que se mantenga en aislamiento. Y ese era el sentido. Hay una muy baja inversión en eso, también en los hogares geriátricos, que es un problema que hemos desde mayo estado advirtiendo, tenemos que prevenir ahí. En ciencia y tecnología también se celebra que hayamos aumentado los recursos, pero todavía no se interpreta la necesidad de crear herramientas, no solo depender de una vacuna, que lo más probable es que llegue bastante tarde y que la incorporación de la población a la vacunación para llegar al 85% vacunado, una vez teniendo una vacuna segura y que no tenga efectos adversos, va a demorar bastantes meses. Entonces, no es para decir, no, el año que viene, en marzo, estamos listos. Eso no va a ser así. Tenemos que tener herramientas hoy día, como por ejemplo, los anticuerpos, que en la sala lo votamos a favor por gran mayoría de los diputados. Es una herramienta muy válida que se desarrolló en Chile para combatir el COVID y que es eficaz contra todas las cepas. Por ejemplo, los test rápidos que está desarrollando la Universidad de Concepción,
también en Chile, también tenemos que darles recursos ahí, y eso no quedó tan explícito en esta ley de presupuesto. Las becas de doctorado también llaman la atención cómo hemos dejado de invertir en generar personal que sea capaz de generar conocimiento e innovación que nos ayuden a combatir estas cosas. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que, si esperamos resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas porque estamos en una catástrofe. Así que es importante esta observación, presidente. Muchas gracias, diputado Rosa. Le otorgo la palabra al diputado de la Unión Demócrata Independiente, don Patricio Melero. Se prepara doña Carolina Marzán y don Giorgio Jackson. Diputado Melero, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que llegamos al momento final de la discusión de un presupuesto inédito, único, en el contexto de una pandemia mundial, y en la cual creo importante una vez más destacar el inédito esfuerzo fiscal que como país de la región estamos haciendo casi como única nación que es capaz de mantener ese esfuerzo fiscal y subir el presupuesto de este presente año 2020 de 66.000 millones de dólares a 73.200 millones de dólares, dentro de los cuales es importante resaltar una vez más los 12.000 millones de dólares del acuerdo COVID-19 alcanzado en el Senado de la República entre el gobierno y la oposición. Y se respetó el monto de ese presupuesto, pese a las presiones por aumentar gastos. Podemos llegar hoy día a señalar que la palabra empeñada se respetó, y esto nos está permitiendo trabajar en la recuperación de la activación económica, del empleo y enfrentar la pandemia en un buen clima, en un ambiente donde se ha podido construir y seguir avanzando y encontrar las soluciones que la ciudadanía nos demanda. Yo quiero destacar ese esfuerzo, presidente, porque muchas veces se critica al mundo político por su mayor capacidad de enfrentamiento y su menor capacidad de entendimiento. La discusión de este presupuesto ha dejado de lado aquello. La oposición ha planteado legítimamente sus prioridades. El gobierno ha hecho lo propio y los parlamentarios hemos sabido buscar los puntos de encuentro para que justamente podamos priorizar lo que más se necesita durante el próximo año. Así es como en materia de empleo, nuestro principal desafío es recuperar el trabajo, y este presupuesto va a contemplar 2.200 millones de dólares, y a 2 meses de implementación ya hemos podido ayudar a más de 200.000 personas para que encuentren empleo, tanto por la vía de la recontratación o por la contratación de primera vez, lo que ha ya por primera vez empezado a reflejarse en las cifras de reducción del desempleo en el país. No hay mejor subsidio, no hay mejor política social, no hay mejor ayuda a una familia que tener trabajo. En materia de salud, señor presidente, el aumento de la asignación per cápita de 7.200 y algo pesos que planteaba el presupuesto, que después se subió a 7.300 y algo, y termina hoy día en 8.000 pesos per cápita que recibirán los señores alcaldes del país para administrar la salud de los consultorios que tienen bajo su dependencia, es también un avance significativo que se suma al del año pasado. Y estos no son recursos entonces para abordar de mejor manera las listas de espera generadas producto de la pandemia. Y digámoslo con claridad, y para financiar la vacuna, fondo de 200 millones de dólares. Hoy día el ministro de Ciencia anuncia que tenemos una capacidad para llegar a 15 millones de personas que podrían ser vacunadas. Una vez más, Chile honra su capacidad y su gestión para asegurar la salud de los chilenos. En materia de cultura, que fue uno de los temas largamente debatidos, digámoslo una y otra vez, el presupuesto de cultura en pandemia crece, y en este momento podemos reflejarlo que en un 11,3%, con la creación de un fondo plurianual por 3.500 millones de pesos para las instituciones colaboradoras de la salud del país. Esto es uno de los 4 ministerios que más crece dentro del presupuesto. En inversión pública, clave para generar dinamismo económico y para generar empleo, se enfrenta un esfuerzo fiscal inédito en el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, donde ambos ministerios van a ejecutar un presupuesto inédito, el más alto, digámoslo con claridad, en los últimos 30 años. Más chilenos van a tener vivienda,
Nuestra infraestructura portuaria, vial y de toda naturaleza también se va a ver favorecida por este plan inédito de inversión pública. En el Ministerio de Economía también hay un fuerte apoyo para las pymes, con un fondo de 150 millones de dólares, y esta partida crece en un 10% para ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Y digámoslo también, el ingreso familiar de emergencia, que ha beneficiado al día de hoy a 8 millones de chilenos recibiendo 100.000 pesos por per cápita, se reactiva para las comunas con cuarentena. Se mantiene así un esfuerzo de ayudar a las personas cuando las medidas de restricción de movilidad vuelvan. Dispondremos de este ingreso familiar de emergencia con aplicación flexible para seguir ayudando a las familias de menos recursos. Y por último, ayer el señor presidente de la República ha informado un bono COVID de 25.000 pesos por persona y de 55.000 para aquellas. Muchas gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra a la diputada doña Carolina Marzán, para luego don Giorgio Jackson y posteriormente a don Manuel Monsalve. Diputada Marzán, tiene usted el uso de la palabra. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve, los saludo a las autoridades de gobierno y en breves segundos sintetizar que no por azar educación y cultura son aquellas partidas que más conflicto han traído a esta discusión, porque, bueno, sin duda responden a la más profunda diferencia ideológica de visión y de identidad entre oposición y gobierno. Yo no veo diferencias con lo que será el año entrante, la verdad, porque probablemente nos vamos a encontrar con los mismos conflictos, recortes de programas, aumentos ficticios, en fin, rebajas varias que terminan finalmente siendo un golpe para el mundo de los trabajadores de la cultura, el arte y el patrimonio. Yo creo que debemos poner fin de una vez por todas a pensar que la cultura no es algo esencial y debe ser puesta en el foco de inversión y fomento, pensando en el desarrollo del país. La verdad es que no se nos hace un favor a la oposición cediendo unos cuantos pesos, millones en presupuesto en estas partidas para sellar un acuerdo, sino que dejan un claro, escaso sentido y compromiso cultural de que este camino es pedregoso, pero un sendero que se debe recorrer para reivindicar a la cultura, el arte y el patrimonio. El arte es el estado del alma, la cultura el alma de las naciones, y jamás un peso invertido en esto será una pérdida en otras necesidades, porque todas estas manifestaciones son una con la existencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Giorgio Jackson, posteriormente a don Manuel Monsalve y a don Luciano Cruzcoque. Diputado Jackson, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Dejar algo claro en algo de las discusiones se escucha con grandilocuencia la idea de que este presupuesto es inédito, es el más grande, y recordemos que eso pasa todos los años los presupuestos son incrementales, por lo tanto hay que evaluar con un poquito menos de grandilocuencia un presupuesto que ha sido bastante conflictivo, más allá de que hayamos podido llegar a un acuerdo en la comisión mixta. Lo que sí ha sido inédito ha sido que en un año de pandemia han sido principalmente las y los trabajadores, las y los emprendedores los que han tenido que sostener los costos de esta crisis. Y esto ha sido tanto en las pymes, teniendo que endeudarse con los créditos FOGAPE a los que les pudieron dar. También ha sido con el fondo de cesantía de las y los trabajadores, también ha sido con los propios fondos de los ahorros previsionales de las y los trabajadores, porque el Estado ha llegado tarde y ha llegado de manera precaria, ¿no? Y por eso no podemos dejar de decirlo en un año donde muchas familias están viviendo probablemente de las peores situaciones que les haya tocado enfrentar. Y me gustaría dejar algo bastante claro en estos escasos minutos. Este no es el presupuesto que hubiese querido ni el Frente Amplio, ni tampoco la oposición. Presentar un presupuesto en el cual hay recortes importantes en materia de cultura, en materia de ciencia y salud en un año de pandemia, es algo que por ningún motivo hubiésemos nosotros siquiera atrevido a proponer. Lo cierto es que gracias al esfuerzo y la organización y la manifestación de las organizaciones culturales, de las organizaciones científicas, de las organizaciones relacionadas a la salud, tuvimos la fuerza desde la comisión mixta para poder revertir
las rebajas que se habían hecho también en el mundo educacional, en el mundo cultural, en el mundo de la ciencia, y también, por cierto, el aumento necesario en materia del per cápita de salud, quedando pendiente, que quede claro, algunos compromisos para la ley de reajuste del sector público, sobre todo en materia de la bonificación por trato a los pacientes, ¿no? Para quienes están en el rubro de la salud. Mención aparte es que se dejó bastante establecido que será la Convención Constitucional la que a través de su propio órgano podrá definir los gastos que necesite conforme a reglamento para poder funcionar, y que desde este presupuesto se le da un presupuesto base que será y podrá ser suplementado en función de esos requisitos que se hagan por parte soberana de la misma Convención Constitucional. Por cierto que no se logró obtener todo lo que nosotros hubiésemos querido en materia de la recuperación en el ámbito cultural, tampoco en el ámbito educacional, en la educación superior, donde ya se ha mostrado aquellas cosas que se logró revertir, pero lo más importante probablemente fue el énfasis que se puso para llegar a los 8.000 pesos en el per cápita de salud, que sin duda es algo que nos pone en un mejor pie, no en el mejor pie, pero sí en un mejor pie para afrontar los desafíos de la salud primaria el próximo año. Así que yo al menos celebro que hayamos podido presionar para llegar a un entendimiento, pero en ningún caso hablaría con grandilocuencia de este presupuesto, porque tiene muchos baches, tiene muchas visiones ideológicas también por parte del Ejecutivo, hay algunas cosas que no nos gustan, pero en la última instancia, las atribuciones que tenemos desde el Congreso para la tramitación presupuestaria, que es algo que espero que se discuta en la nueva Constitución, son escasísimas en este presidencialismo extremo, así que en esta, que es una visión de todo o nada, nosotros al menos vamos a apoyar el informe de la Comisión Mixta, que recupera varias cosas que se habían perdido en la propuesta inicial del Gobierno. Muchas gracias, diputado Jackson. Corresponde el uso de la palabra a don Manuel Monsalve, luego don Luciano Cruzcoque, y se prepara también don Ricardo Celis. Diputado Monsalve, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Antes de ir a los temas de fondo y de acuerdo, quiero ocupar un minuto para el tema de vivienda, porque hay miles de chilenos de Arica a Punta Arenas que ven los subsidios del Ministerio de Vivienda, pero que ven durante el transcurso del año que esos subsidios no llegan a ellos, porque hay trabas que lo impiden, le impiden acceder al derecho a la vivienda. Yo entiendo que el director de presupuesto, a través suyo, presidente, y el ministro, no tienen dentro de sus funciones reunirse con las familias chilenas que están en una toma, porque no es parte de sus funciones, pero sí es función del alcalde, del concejal, del consejero regional, y también de los diputados y diputadas que formamos parte de este espacio en el Congreso Nacional. Y esa es la base de la democracia representativa, que seamos capaces de instalar los problemas y la necesidad y el drama que la familia sin techo aquí, en el debate del presupuesto de la Nación. Entonces yo espero que lo que se ha planteado aquí, a través de la voz, por ejemplo, del diputado Lonton, que es cómo destrabar la compra de tierras, que es una traba para acceder al derecho a la vivienda, el Gobierno la escuche. Si no se expresa la ley de presupuesto, que a lo menos el Gobierno, a través del ministro de Vivienda, reciba a los parlamentarios que han planteado este tema. Presidente, la verdad es que cuando ingresó este proyecto de ley, los diputados y diputadas del Partido Socialista asumimos que este proyecto de ley no representaba el conjunto de las necesidades de la nación chilena. Y lo enfrentamos con un espíritu crítico, con la necesidad de cambiarlo para transformarlo en un mejor presupuesto, con espíritu de diálogo y también con la voluntad de llegar a acuerdos. Lo hemos dicho una y otra vez, el presupuesto es de la nación, no es de un gobierno. Y había sectores que no habían sido escuchados, los trabajadores de la salud que salieron a la calle, la comunidad científica que tuvo que alzar su voz, el mundo vinculado a la cultura que tuvo que reclamar para tratar de recuperar los recursos para un área determinante del desarrollo del país, los rectores de las universidades del Estado y las universidades regionales con vocación pública que tuvieron que reclamar para recuperar recursos, comunidades indígenas que tuvieron que llamar a parlamentarios para recuperar recursos que estaban destinados, por ejemplo, al Fondo de Tierras y Aguas. Esa es la tarea política de este Congreso. Y con ese espíritu, el Partido Socialista y la oposición enfrentó el debate de esta ley de presupuesto. ¿Tenemos hoy día un mejor presupuesto que el que ingresó? Yo creo que sí. Y eso debe enorgullecer al Congreso. En esto han participado todos, con sus propias visiones.
Uno de los logros relevantes, presidente, es el acuerdo que hemos alcanzado para aumentar el financiamiento de la atención primaria de salud. Hablaba a materia de vivienda de la gente que está en toma, sin techo. Bueno, ellos se atienden en los consultorios de atención primaria. Por eso es que el logro de 8.000 pesos per cápita para la atención primaria de salud, que es lo que demandaban los equipos de salud de la atención primaria a lo largo de todo Chile, es un buen acuerdo. Permite fortalecer la salud pública y fortalecer la estrategia de atención primaria. Y yo quiero felicitar a los trabajadores que instalaron este tema, marcharon por este tema y plantearon este tema también aquí al interior del Congreso a través de sus dirigentes como Gabriela Flores. Y espero que en el reajuste del sector público el Gobierno cumpla la palabra de tener un reconocimiento al conjunto de los trabajadores de la salud pública chilena. Creo que hemos logrado recuperar recursos para la educación superior, para la cultura, para las universidades, y creo que eso le hace bien a Chile. Entonces, presidente, evidentemente, como lo decía el diputado Jackson, este no es el presupuesto seguramente al que aspira el Partido Socialista, pero creo que hemos contribuido a tener un mejor presupuesto, un presupuesto que responda a los principales problemas que tiene Chile el año 2021, y si uno tiene una mirada estratégica, hemos focalizado nuestra atención en salud pública, en educación, en empleo, en apoyar a las pymes y en fortalecer la cultura y la ciencia. Y yo creo que eso permite hoy día votar a favor de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Dicho. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado don Luciano Cruzcoque, luego a don Ricardo Celis y se prepara también don Iván Flores. Diputado Luciano Cruzcoque, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar al ministro, saludar al director de presupuesto y a los colegas presentes en el hemiciclo y telemáticamente, y destacar en este presupuesto los acuerdos a los que se ha logrado llegar en comisión mixta. Quiero agradecer la disposición de los senadores y los participantes en esta comisión. Ha sido un presupuesto de tramitación compleja en tiempos pandémicos, en tiempos complejos. Y todos quienes hemos hecho solicitudes, de alguna manera, hemos recibido una respuesta ad hoc. Por tanto, me cuesta entender que algunos se quejen de falta de comunicación. Se ha habido disposición amplia, como lo demuestran los acuerdos en esta materia. Es algo que creo que debemos celebrarle tanto al ministro Briones como al ministro Monkever, ¿verdad? Los teléfonos han estado prácticamente abiertos 24/7. Puedo dar testimonio de aquello como jefe de bancada, y el aumento de 66.000 a 73.000 millones da consistencia precisamente a lo anterior. Es importante también hacer un esfuerzo por tratar de poner sobre la mesa aquellas necesidades que los diputados hemos tenido, pero con todo podemos hablar hoy día de un muy buen presupuesto, y eso creo yo que finalmente le da tranquilidad a una ciudadanía que en tiempos también en los cuales la pandemia, en los cuales tenemos un problema económico grande, a la ciudadanía le da alguna tranquilidad. Varios aspectos que destacar, para ser breve. Primero, destacar los acuerdos de la mixta en materia del IFE, ¿verdad? Hoy día tenemos un IFE que se va a activar en aquellas zonas particulares de confinamiento sin necesidad de pasar una ley especial, demorosa, nueva, permitiendo ingreso para las familias inmediato, que esté disponible ahí donde esas condiciones sanitarias lo ameriten. También, y el presidente de la República ha hecho este anuncio ayer, se ha anunciado un bono de 25.000 pesos para Navidad, ¿verdad? 55.000 en aquellas zonas confinadas por cada integrante del hogar, lo que va dando también posibilidades de alivio a todos aquellos que se quejan que el gobierno llega tarde y mal. Me parece que el gobierno se adelanta hoy día, y debo señalar también que la movilización de recursos es la mayor en Latinoamérica, con la excepción de Brasil, y una de las más importantes también que se han hecho en distintas partes del mundo. Dentro de los otros elementos a destacar en materia de salud, el aumento del per cápita de salud a 8.000 pesos en el programa de atención primaria de FONASA parece también algo relevante y a destacar. Destaqué también en materia de educación, en su momento la Orquesta Sinfónica, que forma parte todavía de ese presupuesto, y en cultura, que es un tema en el cual también en conjunto con distintas organizaciones hemos venido bregando. Hay una reposición prácticamente total de los recursos rechazados, se incorpora un porcentaje también mayor para las regiones, lo cual es tremendamente relevante.
Se incorporan 3.500 millones considerando un componente plurianual y si bien hay algo que destacar en particular, que es que se va avanzando hacia un fondo plurianual de instituciones culturales. Cosas que mejorar, evidentemente hay cierta merma en algunas instituciones, ya no del 30%, el 15%, sino del 5%, y el establecimiento de un nuevo fondo plurianual creo que abre perspectivas para ir mejorando un sistema de instituciones culturales. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra entonces a don Ricardo Celis, se prepara Iván Flores y don Marcelo Chilin. Diputado Celis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, como lo han dicho los diputados Ortiz, por su intermedio Monsalve, Jackson, aquí ha habido un énfasis desde la oposición en reponer temas importantes. Y esos temas tienen que ver con salud, con educación, con la recuperación de las universidades públicas, fundamentalmente el CRUCH, en ciencia, por cierto, un tema importante que se había dejado de lado junto con cultura y se ha repuesto. Y eso parece una cuestión que nos alegra. Sin embargo, hay que decir que gran parte de lo que se obtuvo en salud es producto de la movilización de los trabajadores. Si los trabajadores de la salud no se hubieran movilizado, no se hubieran tenido estos logros porque han sido insistentes, persistentes, pertinaces en estos logros que tienen que ir con el per cápita. Lamento que los 8.000 pesos del per cápita no lo hubiésemos logrado en la Cámara de Diputados. Hicimos una oferta, estuvimos a punto, pero el Ejecutivo dijo que no había posibilidades. Hubo posibilidades ayer, o sea, sí había posibilidades, pero no hubo la voluntad. Y lo lamento que no se hubiese llegado en la Cámara de Diputados a este acuerdo. Hay compromiso con los trabajadores, fundamentalmente lo que tiene que ver con metas sanitarias y trato usuario. Hay un acuerdo de que esto se debe lograr por medio de una ley que debe enviar el Ejecutivo, que la esperamos esta semana, pronto, para que finalmente se lleven a cabo estas aspiraciones de los trabajadores en el sector salud. Y, como aquí se ha dicho también, gran parte de los logros han sido producto de movilizaciones en distintos gremios, distintas gente, como el tema el mundo mapuche. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Iván Flores, luego a don Marcelo Chilin y posteriormente a don Daniel Núñez. Diputado Iván Flores, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es lamentable que al gobierno le encante hacer las cosas difíciles y dar las vueltas súper largas, pero finalmente, después de duros debates, estamos contentos porque se están logrando buenas respuestas para la ciudadanía, que es lo importante. Hoy día, desde la oposición, señor presidente, nos sentimos satisfechos porque ahora sí tenemos un presupuesto mucho mejor, más equilibrado con las regiones, mejor priorizado en términos de salud pública, en términos de capital humano y educación superior, en términos de la ciencia, la innovación, la cultura y la memoria. Y es así como, por ejemplo, llegamos al piso que los alcaldes y los gremios de la atención primaria de salud y salud en general querían. No era un gustito caro por parte de esta tosudez de la oposición de insistir en un per cápita piso de los 8.000 pesos. Y lo logramos. Es el piso, pero lo logramos. Hoy día se va a poder dar cuenta de los requerimientos que tienen estos funcionarios que los trataron de héroes, pero sin las herramientas para poder continuar en ese plan. Hoy día ya tienen herramientas financieras para poder atender bien a la ciudadanía. Lo mismo que se suma a los 113.000 millones de pesos, tanto para la atención primaria como para poder cumplir con el programa GES. Lo otro que defendimos con mucha fuerza también y desde las regiones fue la formación de capital humano por este recorte que tenían las universidades del CRUCH, que hoy día se reponen en 32.000 millones los aportes basales, pero también se les permite algo que también reclamaban los rectores y nosotros, y es que se puedan utilizar los excedentes. 35% para suplir el déficit, 25% para financiar otros gastos. También el aumento en el presupuesto de ciencia, el aumento de cultura, el incremento de los 3.900 millones para subir un total de 96.000 millones en las MIPYMES. Y aquí hay un punto que yo quiero planteárselo al señor ministro y a los señores ministros que están aquí presentes. Es que se acordó apurar la inversión regional. Ojo con la capacidad de gasto de las regiones, ojo con la burocracia entre las regiones y el nivel central para autorizar las asignaciones correctas. Recordemos que en las regiones el año pasado, la mitad de las regiones perdieron 7.000 millones de pesos por ineficiencia. Me preocupa eso, que hemos logrado un buen presupuesto que vamos a apoyar, pero que haya gasto regional.
Muchas gracias, diputado Flores. Corresponderá el uso de la palabra al diputado Marcelo Chilin, luego a don Daniel Núñez y posteriormente a don Pedro Velázquez. Don Marcelo Chilin, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Se prolongó demasiado esta discusión de la ley de presupuesto para el 2021. Y se prolongó demasiado porque el gobierno, una vez más, no hizo bien las cosas. Confundió todo, estableció bases de comparación que por ambiguas y cambiantes daban por resultado la opacidad de la estructuración del presupuesto. Luego se les ocurrió, en un momento de anormalidad absoluta, establecer un presupuesto con base cero en carácter experimental, tratando de hacer algunos movimientos por aquí y por allá para darle credibilidad a que algo habían hecho en ese sentido. Utilizó el Tesoro Público como una caja de magos donde se ocultaban recursos que habitualmente estaban en el ministerio o servicio respectivo, se disminuía el presupuesto del ministerio o servicio y se colocaban esos mismos recursos en el Tesoro Público para después decir que en realidad no había disminuido nada, pero afectaba estructuralmente y en el largo plazo lo que serán las futuras definiciones presupuestarias. ¿Quién es el responsable de la demora en el debate? El gobierno y sus representantes. ¿Quién fue el principal obstruccionista para llegar a acuerdos que eran de necesidad evidente? El gobierno. Algunas joyitas para ejemplificarlo. Tenemos un tremendo conflicto en la Araucanía. Hay que aislar socialmente a los violentistas. ¿Qué se le ocurre al gobierno? Nada mejor que disminuir el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas en la CONADI. Eso habla de cómo se piensa al revés y cómo no se entiende el mundo. Yo realmente creo que estamos frente a uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. No voy a seguir poniendo ejemplos porque sería una lista inagotable. Pero sí quisiera poner el énfasis, y esto no es tanto un mensaje para el gobierno ni para sus aliados en el Parlamento, sino que para la oposición. Pudimos alterar las cosas y volverlas a un cauce más adecuado para dar respuesta a las necesidades y prioridades de la población. ¿Cuándo? Cuando escuchamos a la gente, cuando atendimos a sus movilizaciones y cuando actuamos unidos. Y sin esa perversa necesidad de la identidad. ¿Qué identidad buscan? La identidad de los demócratas cristianos está clara. Es la promoción popular, es la reforma agraria, la chilenización del cobre, Eduardo Frei Montalva. ¿Cuál es la identidad de los socialistas? El Partido de los Trabajadores, Allende, de la nacionalización del cobre, la culminación de la reforma agraria, recuperación de la democracia, eliminación casi de la pobreza. En fin, y el Frente Amplio, bueno, lo nuevo, tendrá que construir su identidad de a poco como todos los partidos lo han hecho. Pero por sobre esas necesidades de identidad está la necesidad de la unidad para proyectar una alternativa, para hacer que haya un cambio deseable para la ciudadanía, para que haya en quien confiar. Así como con ello logramos cambiar el presupuesto, bueno, mañana podremos cambiar el país. Y los plazos se acortan, ¿eh? No tenemos todo el tiempo del mundo para seguir perseverando en este camino de unidad de la oposición, de atención a la demanda ciudadana, de la organización y la articulación de la misma, porque Chile no puede esperar. Reitero, estamos frente a uno de los peores gobiernos de la historia de Chile, de los más descarados en su afán plutocrático de hacer más ricos a los ricos, dejando en la pobreza a los que ya están en la pobreza.
Urge cambiarlo, o la pandemia sanitaria va a ser un desastre social completo. Y yo les pido, estimadas compañeras, compañeros, amigas, amigos de la oposición, que pongamos por delante lo esencial, como lo hicimos en esta discusión presupuestaria, porque Chile requiere de una alternativa, requiere de tener a alguien en quien confiar. Y el estado de la oposición hoy día, si sigue este camino, mejorará. Si no, simplemente no será alternativa. Gracias, señor presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Daniel Núñez, para luego prepararse don Pedro Velázquez y don Gastón von Millenbroek. Diputado Núñez, tiene usted el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, la verdad es que yo no estoy satisfecho y nuestra bancada tampoco está satisfecha con toda la discusión que hemos dado. La verdad es que esto es bastante inusual que estemos en este momento, ya a 48 horas del vencimiento fatal del plazo, terminando de aprobar el informe de una comisión mixta. A pesar de eso, a pesar de que no estamos satisfechos, porque hay temas y demandas emblemáticas que siguen pendientes. Por ejemplo, no lo que son reasignaciones en cultura, el 1% para cultura, una demanda que tiene que ver con el desarrollo del país a una escala humana, a lo que se requiere realmente para vivir con buena calidad de vida. Bueno, esas cosas siguen pendientes, pero no obstante, presidente, nosotros vamos a aprobar el informe de esta comisión mixta porque valoramos enormemente el trabajo conjunto que hizo la oposición. Yo no sé si la palabra acuerdo es una buena palabra. Yo no siento que este informe refleje acuerdos con el gobierno. Esto fue simplemente, presidente, producto de la imposición. O sea, acá permanentemente hubo que rechazarle partidas al gobierno para que flexibilizara. Llegamos con el gasto reservado rebajado a la mitad, llegamos con gastos en la CGGOP rebajado en forma significativa. La única manera que el gobierno cedía mínimamente era cuando se le rechazaban partidas importantes. Por eso es que esta confrontación se ha mantenido tan larga y probablemente va a continuar, porque tenemos un gobierno que no escucha a la ciudadanía, que no está atento a las demandas sociales. Por supuesto que en este presupuesto es un tremendo avance haber logrado los 8.000 pesos del per cápita en salud. Lo saludamos, lo reconocemos. En educación superior a lo menos se repusieron 30.000 millones de pesos que estaban pendientes y también se van a poder usar fondos del crédito solidario, del Fondo Solidario, para revertir algo en el déficit de las universidades públicas. También en cultura logramos que se aumentara esta reducción tan brutal del 10% y ya es solo un 2,9% a las instituciones culturales que son fundamentales, por ejemplo, en regiones, las orquestas. No obstante, son los avances que nos hacen sentir satisfechos. Sin embargo, presidente, también quedaron temas muy sustantivos pendientes y a nosotros nos preocupa y queremos hacer notar el punto. Por ejemplo, acá en este proyecto de ley de presupuesto se habilitó al gobierno para que entregue una pensión de subsistencia para todas aquellas chilenas y chilenos que fueron víctimas de la represión policial o militar y que hoy día están en condición de invalidez, que han quedado incapacitados para desarrollarse con normalidad. Son situaciones dramáticas, Mario Cuña, Fabiola Campillá y tantos otros casos. Pero el gobierno ahora tiene que responder, tiene que dar la señal, tiene que entregar esas pensiones a todos los casos que hemos dicho. Y yo con mucha transparencia quiero agradecer a diputadas que son oficialistas, la diputada Virginia Roncoso, la diputada Sandón, la diputada Erika Olivera, que cuando vieron esta solicitud que hicimos a través de una glosa, la votaron a favor, porque entendieron el drama humano que están viviendo estas familias y nos parece que es una actitud que realmente vale la pena destacar. También, presidente, estamos muy preocupados por el tema que hoy día va a seguir pendiente en la salud pública. Es cierto, avanzamos en el per cápita, pero hoy día están en paro los hospitales en todo Chile. Y había normas que estaban en este presupuesto que podían haber facilitado el término de ese paro en los hospitales. Sin embargo, el gobierno se negó a escuchar esas propuestas. No quiso comprometerse a entregar algo tan básico, tan evidente, como es un bono a los trabajadores de la salud y trabajadoras. Todo Chile dijo: a los trabajadores de la salud se los aplaude, se han sacado un 7, se la han jugado. Pero cuando hay que hacerles un reconocimiento económico para que ellos puedan de alguna manera ver repuesto todos los gastos y las situaciones económicas de perjuicio que han vivido en estos meses de pandemia, resulta que no hay un compromiso del gobierno por entregarles un bono.
y más encima le dicen a los trabajadores de la salud que si pudiera haber bono va a ser diferenciado, no va a ser para todos los trabajadores. Y también, presidente, quedó pendiente lo que era muy importante, y era el compromiso de, en el caso de la ley del trato de usuario, que tiene un gran impacto económico en los salarios de los trabajadores, haber puesto a todos los hospitales en el tramo 1. Eso era una situación que pusimos, que pedimos, pero el gobierno se negó a resolver en esta ley. ¿Qué es lo que dice? No, no se preocupen, eso queda para la negociación del sector público. ¿Y saben qué va a pasar el lunes, el martes, el miércoles? Va a entrar el reajuste al sector público, vamos a estar en paro todavía, vamos a tener nuevamente toda esta discusión tan tensionante de nuevo. Entonces acá lo que uno le molesta, lo que uno le indigna, es que el gobierno no tiene voluntad para resolver los problemas y estira las cosas hasta un punto máximo de tensión, presidente. Y eso es lo que queremos denunciar. Así que yo quiero saludar el esfuerzo que hizo la oposición, lo reconocemos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin esa unidad jamás hubiésemos logrado estos pequeños avances en el presupuesto, por eso vamos a aprobar, pero acá el gobierno tiene que hacer un giro, escuchar de verdad lo que pide la gente, la ciudadanía, y de una vez por todas abrirse a un diálogo sin... Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Pedro Velázquez, luego don Gastón von Millenbrunn y don Álvaro Carter. Diputado Pedro Velázquez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar a usted, a la mesa, al señor secretario, a los diputados y diputadas presentes y a los colegas que se encuentran en distintas partes de nuestro país. Para bailar y llegar a acuerdo en el presupuesto se requieren de dos. Lo importante es que acá todos los colegas que se han referido se han señalado que ha habido un buen acuerdo y eso permite también felicitar por una parte al gobierno que escuchó las aspiraciones no tan solo de la oposición, sino que también de los parlamentarios de gobierno, y finalmente se dieron, y así como lo ha señalado nuestro representante del Partido Radical, en la Comisión de Hacienda, don Alexis Sepúlveda, se lograron cosas importantes que después de haberse rechazado en esta Cámara, se lograron como el aumento a la cultura, a la ciencia, un mayor per cápita en la salud primaria, el aumento de recursos para nuestras universidades y podríamos seguir nombrando una serie de beneficios. Y eso nos alegra y nos da satisfacción. Pero como diputado regionalista también entendemos que hubo aumento en el Fondo de Desarrollo Regional y también en las policías de carabineros y de investigaciones, y por eso hoy día quisiera, aprovechando estos minutos, reiterar que es urgente entonces ahora que nuestros parlamentarios podamos trabajar con los gobiernos regionales a fin de que se concreten situaciones como en el caso de la región de Coquimbo, en el cual tenemos y necesitamos con urgencia que las provincias más pobres como son Illapel, capital del Choapa y Ovalle puedan tener su respectivo resonador magnético y no que sus habitantes se levanten a las 4 de la mañana para llegar a Coquimbo o La Serena, donde hay más de 7.000 personas en espera de un resonador magnético. Lo mismo que es necesario, ¿cierto?, que las localidades... Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado Gastón von Millenbrunn, luego don Álvaro Carter y a don Leopoldo Pérez. Diputado von Millenbrunn, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Como miembro titular de la Comisión de Hacienda, de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y presidente de la segunda subcomisión especial de presupuesto, quiero decir que llevamos 60 días trabajando para poder llegar a puerto y conseguir aprobar la ley más importante que se tramita en el Congreso Nacional, el presupuesto para el año 2021. Esto ha sido un esfuerzo fiscal inédito, único para el país, ya que vamos a destinar 73.200 millones de dólares, 73.200 millones de dólares, dentro de los cuales están los 12.000 millones del acuerdo del 14 de junio. Es importante respetar los acuerdos,
el acuerdo firmado el 14 de junio. En materia de empleo, nuestro principal desafío va a ser recuperar el empleo y por eso se destinan 2.200 millones de dólares y ya llevamos en 2 meses 200.000 personas contratadas. En salud, algo totalmente inédito. Hemos conseguido un aumento del per cápita a 8.000 pesos y recursos para abordar las listas de espera generadas producto de la pandemia y para financiar la vacuna COVID, fondo de 200 millones de dólares. Además, señor presidente, el compromiso de abordar en la ley de reajuste un reconocimiento a los trabajadores del sector de salud, como también vamos a solucionar el problema que tienen nuestros pequeños agricultores cuando han salido de sus beneficios de INDAP. En cultura, el crecimiento de un 11,3% del presupuesto, con la creación de un fondo plurianual por 3.500 millones de pesos para instituciones colaboradoras. En inversión pública, comprando un esfuerzo fiscal en vivienda y el MOP, para ser los motores de la reactivación, donde ambos ministerios van a ejecutar un inmenso presupuesto, el mayor en 30 años. En el Ministerio de Economía hay un fuerte apoyo para las pymes, con un fondo de 150 millones de dólares. Su partida crece en un 10,9%. El IFE cuarentena, tal y como el gobierno se comprometió en ayudar a las personas cuando las medidas de restricción de movilidad volvieran, dispondremos del IFE con una aplicación flexible, con sello local, para atender las necesidades de la población en caso de que haya nuevos rebrotes que nos obliguen a tomar medidas de confinamiento. Bono COVID Navidad de 25.000 pesos por persona y 55.000 para aquellas comunas que hayan estado en cuarentena en los últimos 7 días de noviembre. Ha quedado pendiente de responder por el director de presupuesto una mayor flexibilidad en el uso de los fondos regionales, que lo va a hacer formalmente. También quedó pendiente una indicación aprobada en la Cámara de Diputados respecto a poder flexibilizar la compra de textos escolares, que esperamos que el ministro de Educación pueda reconsiderar esta iniciativa de la Cámara de Diputados. Y no puedo dejar de mencionar mi satisfacción, reconozco al Ejecutivo la comprensión y han escuchado respecto al Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de la Pequeña Escala, INDESPA, que han estado muy complicados en el uso de los recursos. Hemos conseguido agregar una nueva glosa. La glosa dice: los recursos asociados a proyectos e iniciativas de fomento podrán suplementarse en base a las normas de flexibilidad presupuestaria. Esto significa abrir las puertas a nuevos incrementos de distintos sectores o desde el punto de vista sectorial. Un abrazo a mi amigo de la región de los ríos que con mucho esfuerzo sacan adelante la pesca artesanal. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. No, gracias a usted, diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado Álvaro Carter, se prepara don Leopoldo Pérez y finaliza don Raúl Soto. Diputado Carter, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, señores del Ministerio de Hacienda, los apoderados en marzo seguirán siendo objeto del portonazo de las editoriales. Es indignante tomar conocimiento que la indicación que prohibía a los colegios particulares exigir una determinada editorial de textos escolares a los apoderados fuera totalmente eliminada en el acuerdo de la Comisión Mixta. Pero, ¿por qué pasa esto? Claramente no lo vamos a poder aprobar. Y ello implica, por lo tanto, que el mes de marzo los padres seguirán siendo objeto de que les metan de nuevo la mano al bolsillo. Al parecer el gobierno le da lo mismo que los padres que con esfuerzo intentan mantener a sus hijos en colegios particulares deban desembolsar en promedio 200.000 pesos por cada hijo en la adquisición de estos textos. Acá había una tremenda oportunidad del Estado
donde sin gastar ni un peso ayudaría a miles de padres. Señor presidente, esta sin duda era la forma de entregar esa ayuda real que nos han pedido y de forma concreta a la clase media. Y sí, a esos mismos que hacemos tributar a cada rato y que por cada cosa nueva que el gobierno busca, desea meter la mano en el bolsillo ahí. Esta indicación lograba competencia en el mercado de textos escolares y no afectaba en nada, pero en nada la libertad de enseñanza, ya que ella está determinada por el colegio y nunca por un texto escolar de una determinada editorial. Y por favor, en el futuro, no vengan a pedir un voto, porque después vamos a ser parte de una coalición política, o porque hemos escuchado el mensaje de la ciudadanía. Las coaliciones tienen intereses comunes, y veo que en este caso hay más preocupación de sentarse con cualquiera, menos con nosotros, su coalición. Pero sobre todo, el querer mantener las finanzas de una empresa editorial, en vez de ayudar a la gente, eso no va con nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado jefe de la bancada del PPD, don Raúl Soto. Diputado Soto, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad que cuando como oposición nos coordinamos, trabajamos en conjunto, se logran cosas importantes, presidente. Porque si en una primera instancia rechazamos las partidas de salud, educación, ciencia, cultura y otras, fue justamente para que el gobierno entendiera que era un presupuesto insuficiente y que no estaban puestos los esfuerzos y los recursos donde más se requería. Muchos nos tildan de obstruccionistas cuando rechazamos propuestas insuficientes o malas del gobierno, pero la verdad que lo de hoy día, presidente, es una prueba fehaciente de que esa postura política coordinada y ese trabajo de la oposición logra grandes cosas y permite que se viabilicen buenos acuerdos. Hoy día, un ejemplo muy importante, el per cápita en materia de salud, que es el aporte que el Estado hace por cada beneficiario que se atiende en los CEFAM, en los consultorios a lo largo del país. Está actualmente 7.200 pesos, el gobierno ofrecía 162 pesos adicionales, llegamos a los 7.800 en el primer trámite y finalmente se alcanzan los 8.000 pesos per cápita, que es lo que pedía la oposición y lo que pedían los gremios de salud, particularmente la Confusam, que ha estado luchando y movilizándose para lograr este objetivo. Lo logramos, agradecer a los dirigentes, a la Confusam de O'Higgins, a Alex Ramírez, porque este es un trabajo que se hizo en conjunto, presidente, y por eso vamos a aprobar. Muchas gracias, estimado diputado. Se había inscrito el diputado don Leopoldo Pérez Lassen. Le ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra. Lamentablemente no está conectado. Le ofreceré la palabra al ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera saludar a los diputados y las diputadas telemáticas que están de forma telemática o presencial y a quienes siguen esta discusión. Presidente, estamos votando la principal ley, la ley más importante del año, la ley de presupuesto, que es lo que financia todo el accionar del Estado y que será particularmente relevante en un año excepcional como el año 2021. Y cuando uno aborda este tema, uno puede tomar dos caminos. Podría tomar el camino de la crítica, de la ventaja más corta, o puede tomar la vía propositiva. Y yo quiero tomar ese camino, presidente, a nombre del Gobierno, porque quiero partir por valorar el diálogo, los acuerdos alcanzados en la comisión mixta que permiten financiar el presupuesto del trabajo y la recuperación. Se trata de un presupuesto inédito, presidente, de un presupuesto de 73.200 millones de dólares, con un crecimiento contra el presupuesto del año anterior de 7,2%, que contempla un fondo especial de 12.000 millones de dólares. Esto, presidente, es fruto del diálogo, fruto de los acuerdos, y esa es la palabra que a mí me gustaría destacar en esta locución. Ese diálogo parte o se concreta para este presupuesto en el acuerdo del 14 de junio, en el cual los partidos de Chile Vamos, los principales partidos de la oposición y el Ejecutivo, el Gobierno, estuvimos trabajando durante 2 intensas semanas para buscar un camino, una propuesta, una esperanza para los chilenos, fruto del diálogo y de esos acuerdos.
Quiero agradecer a quienes participaron en esa mesa, en esa discusión, a los ministros, al ministro Monker, que me acompaña, por supuesto, y en esta sala al diputado José Miguel Ortiz. Creo que eso marca el camino. Y ese acuerdo del 14 de junio, presidente, fijó el monto agregado de este presupuesto, un presupuesto excepcional que contempla el fondo COVID de 12.000 millones de dólares y que le va a permitir a Chile ser el único país de la región, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que va a mantener un impulso fiscal positivo durante el año 2021, que será excepcional. Y quiero valorar profundamente que ese acuerdo, ese monto fijado, se haya honrado en este presupuesto. Este presupuesto es fiel a los montos que se definieron ese 14 de junio. Quiero valorar el respeto de los acuerdos. Quiero agradecer al Congreso, presidente, a los parlamentarios de todas las cámaras, del Senado, de la Cámara de Diputados, a la oposición, porque ha tenido una actitud propositiva, de diálogo. Es cierto que hemos tenido episodios, ¿no es cierto?, de dimes y diretes, pero eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es la capacidad de llegar a acuerdos. Y quiero agradecer muy especialmente a Chile Vamos, a nombre del Gobierno, mi coalición de Gobierno, porque la participación que ha tenido Chile Vamos en este presupuesto, particularmente los integrantes de la Comisión Mixta de Hacienda, fue de una coordinación previa que muchas veces no se ve, que trabajamos intensamente para darle forma a este presupuesto del trabajo y de la recuperación. Este presupuesto, presidente, tiene varias particularidades. Una de ellas importante es que inicia un proceso de una reforma presupuestaria, porque hicimos un esfuerzo inédito por priorizar, por revisar programas, por fortalecer a aquellos que están bien evaluados, por liberar recursos, no para guardarlos en un cajón, sino que para ocuparlos en las prioridades ciudadanas, en los principales desafíos que tenemos de cara al 2021. Ese esfuerzo debe continuar, debe repetirse, no podemos mantener el statu quo, tenemos que innovar y siempre pensando en cómo gastamos mejor el dinero que no es nuestro. Nos lo entregan todos los chilenos y le pertenece a ellos. Priorizar es importante. Presidente, vuelvo sobre el punto, acuerdos, diálogo. Más allá de nuestras diferencias políticas legítimas, la forma de debatir es importante, el modo de debatir es importante, el respeto de las reglas es fundamental para que podamos tener una discusión civilizada para limar nuestras diferencias con argumentos. Creo que eso es lo principal y quiero valorar que eso se haya dado en este acuerdo. Creo que es una señal país importante que muestra que el camino del diálogo, el camino de los acuerdos, que a veces vemos lejano, es posible. Yo hago un llamado a que hagamos todos un esfuerzo por seguir en esa ruta. El presupuesto, la ley más importante del año, muestra que es posible. En materia de contenidos, presidente, quiero destacar los énfasis que tiene este presupuesto, los acuerdos a los que se llegaron, los énfasis que definió el presidente Piñera junto a su equipo y que pasan, presidente, por tener un presupuesto del trabajo y la recuperación que se traduce en ¿qué? En un Ministerio de Obras Públicas que va a invertir fuerte para contribuir al crecimiento, para contribuir a generar empleo, presupuesto que crece, presupuesto contra presupuesto 31%. Ministerio del Trabajo que crece 25%. ¿Por qué? Porque ahí está la prioridad nacional. Agradecer la aprobación de este fondo de 2.200 millones de dólares para subsidiar el empleo. Y quiero contarles que a menos de 2 meses de implementación de estos subsidios ya son más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que han estado acogidos a este beneficio y esperamos que siga subiendo. Vivienda, que crece casi un 20%. Salud, como se decía acá, que aumenta su per cápita y hay un compromiso de mejor gestión. El fondo para las vacunas de 200 millones de dólares es importante, presidente. El crecimiento de economía de 11% con un fondo especial para las pymes por 200 millones de dólares. Ciencia, que luego de estos acuerdos crece 4,1%. Importante, quiero detenerme un segundo en cultura, porque para nosotros la cultura es fundamental. Lo dije cuando hice una locución en esta Cámara. Muchas veces nuestras diferencias se presentan como que uno despreciara un ámbito. No. La cultura es fundamental para el alma nacional. La cultura y el arte mueve nuestro imaginario, nos une y es tremendamente relevante, particularmente en años como este. Y por eso que cultura está creciendo 11,3%, presidente, un crecimiento que no veíamos hace muchos años. Y además tiene un fondo extraordinario plurianual, concursable, abierto para abrir la cancha para que muchos puedan participar de los recursos fiscales a nivel de todo el país, un fondo concursable de 3.500 millones de pesos plurianual
con un sello regional de un 60% de este monto que irá a regiones al menos. Y quiero agradecer por su intermedio al diputado Cruzcoque, presidente, porque la verdad es que él nos ayudó, nos hizo ver la mejor experiencia comparada, cómo esta idea de fondos plurianuales es un camino para seguir fortaleciendo la cultura en nuestro país. Destacar también, presidente, y agradecer la aprobación de este IFE dinámico, para dar tranquilidad a la ciudadanía que ante rebrote, ante situaciones de confinamiento, el Estado va a estar ahí con recursos y con la particularidad de poder actuar a nivel local, porque acá lo sabemos, lo muestra la experiencia de otros países, probablemente haya rebrote, ojalá que no, depende de nosotros cuidarnos y cuidar al resto, respetar las medidas sanitarias, pero si ocurriesen, estar listos para reaccionar, para ir en apoyo de esas familias ante rebrotes que los obliguen a confinarse. Quiero agradecer a Chile Vamos por proponer esta idea y quiero agradecer a la oposición por respaldar y secundar esta idea porque va en beneficio del país. Lo mismo que con el bono diciembre que anunció el presidente de la República, creo que es una señal de acuerdo, bienvenida, compartida y agradezco a este Congreso. Termino, presidente, simplemente señalando que este presupuesto, como su monto estaba fijado, estaba definido en el acuerdo de junio, significó naturalmente esfuerzos en ciertas partidas, en ciertos ministerios, porque cuando usted quiere sobreinvertir en un área con una restricción presupuestaria que está definida, al igual que ocurre en cualquier hogar, tiene que bajar otras cosas. Y efectivamente hay ministerios que caen para poder compensar ese esfuerzo, pero quiero señalar que esa caída tratamos de minimizarla al máximo. La caída promedio de los ministerios que han caído fue de 0,4%. Es necesario, pero quiero darle la certeza a esos ministerios, particularmente que muchas veces hacen un rol invisible en aras de las cuestiones sustantivas que nos convocan. Quiero darle la certeza que los recursos necesarios para mantener su operación fundamental estarán siempre disponibles y siempre tenemos esfuerzos de eficiencia que hacer para asegurar aquello. Presidente, termino simplemente invitándolos a todos ustedes, honorables diputados y diputadas, a que sigamos en este camino de acuerdo. Sé que muchas veces no es fácil, pero los chilenos lo piden, lo necesitamos porque enfrentamos desafíos enormes, complejos, hay mucho dolor todavía, hay mucho desempleo, tenemos que recuperar nuestra economía, tenemos que recuperar por sobre todo el empleo y esto solo se logra con diálogo y acuerdos y eso, la buena noticia es que solo depende de nosotros, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Vaya entonces el reconocimiento a todos los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a su presidente y a todos quienes conformaron las comisiones y las subcomisiones. Nuestro reconocimiento. Cerrado el debate, entramos a tiempos de votación. En votación el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en mensaje de presupuestos del sector público correspondiente al año 2021, que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados, por contener la propuesta una norma de quórum calificado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Les recuerdo que no se toma a viva voz el voto. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? El resultado de la votación.
Por la afirmativa, 122 votos, 4 por la abstención. Aprobado y despachado el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.